¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, hoy me acompaña Martí Batres Guadarrama. Conozco a Martí desde hace muchos años. Como siempre lo digo, es más joven que yo. Pero los dos participamos en el movimiento estudiantil del CEU. Yo era estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudiando física, y Martí estaba en Prepa 7. Él era representante de Prepa 7 ante el Consejo Estudiantil Universitario y su servidora era representante de la Facultad de Ciencias. Entonces nos conocemos desde entonces. Martí pues es un compañero de primera, tiene una larga historia en la política, también en la academia porque ha escrito varios libros. Y como saben fue secretario de gobierno en la Ciudad de México y después el Congreso de la ciudad lo eligió jefe de gobierno, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México hasta el 4 de octubre. Hasta el 4 de octubre. Bueno, es licenciado en Derecho, maestro en Trabajo Social y doctor en Estudios Latinoamericanos. Doctor Martí Batres. Cuenta con diversos diplomados como Políticas Sociales y Urbanas, Liderazgo Social y Político contra la Discriminación y Gerencia Política e Investigación de la Opinión Pública. Y a partir del 2023, jefe de gobierno de la ciudad, aunque ha sido diputado local, diputado federal, senador de la República. Nos tenemos mucha confianza, trabajamos desde hace mucho tiempo juntos y como ustedes saben, en la cuarta transformación no es solamente el cargo, sino las responsabilidades y el encargo. Y a Martí le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental, que es ser director del ISSSTE. Además de ser director del ISSSTE, lo que le he pedido es que ya veremos formalmente cómo queda, pero que me ayude también con las tareas del FOBISSSTE, coordinando todas las tareas de FOBISSSTE. El ISSSTE y el FOBISSSTE pues tienen que ver con el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado. El presidente de la República ha hecho un avance muy importante. El ISSSTE es quizá la institución que más deterioro y abandono tuvo durante todo el periodo neoliberal. El presidente le ha llamado ahora la nacionalización o renacionalización del ISSSTE, lo que se ha emprendido. Pero como todos los que somos trabajadores del Estado, yo toda mi vida he sido trabajadora del Estado, sabemos, el ISSSTE ha avanzado mucho en todo lo que se ha hecho, pero requiere todavía mucho más trabajo para poder atender adecuadamente la salud y todas las prestaciones sociales de los trabajadores del Estado, que tienen que ver desde las pensiones, la vivienda y por supuesto la atención a la salud. Entonces estoy muy contenta y agradecida de que Martí se integre al equipo. Tiene mucho trabajo hoy como jefe de gobierno, pero ya se va a comenzar a integrar a todas las tareas y pues le pido a Martí que nos dirija unas palabras. Gracias, Martí. Muchas gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Quiero agradecer su invitación y comentar que vamos a cumplir con todas las tareas que nos encargue. En este caso, se trata de seguir contribuyendo a la construcción de un estado de bienestar, tarea histórica que ha comenzado con la cuarta transformación, y esto implica pues construir los pilares de ese estado, que son la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social. Entre esas tareas, como ha dicho la doctora Sheinbaum, es muy importante seguir nacionalizando el ISSSTE. De hecho, se han venido nacionalizando varios servicios integrales que estaban completamente privatizados, aunque formaban parte de una institución pública. Ahora se han venido
nacionalizando varios de ellos. Pongo algunos ejemplos como la hemodinamia, los servicios de anestesia, el laboratorio clínico, el banco de sangre, la endoscopía, la osteosíntesis, todo esto estaba subrogado, privatizado, aún dentro de una institución pública. Vamos a continuar con esa labor para que el ISSSTE tenga precisamente esa naturaleza de institución del Estado que en la era neoliberal se le fue quitando, de la cual fue despojado. Vamos a continuar trabajando para solucionar problemas que aquejan a los derechohabientes del ISSSTE. Aquí quiero decirle a los trabajadores al servicio del Estado que vamos a estar a su servicio, como lo indica nuestra filosofía y como lo indica también la función del ISSSTE, que es una institución al servicio de los trabajadores del Estado. El ISSSTE, cabe señalar que es una institución que se crea a principios de la década de los 60, en buena medida por la lucha de los maestros en los últimos años de los 50. Yo soy hijo de unos maestros que estuvieron en esa batalla. Hay un movimiento del 56 al 59 y después el presidente López Mateos decide la creación del ISSSTE en parte por ese movimiento magisterial. Desde entonces se convirtió en una de las grandes instituciones de la seguridad social y atiende temas de salud, pero no solo eso, sino de pensiones, jubilaciones, recreación, guarderías y estancias infantiles, accidentes de trabajo, protección a la vejez, vivienda. Entonces es una gran institución que tiene que ver con muchos temas del bienestar social. Como hemos señalado, el compromiso fundamental de la Cuarta Transformación es el bienestar, tarea histórica iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que va a continuar y profundizar la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta. Vamos a seguir trabajando en el camino ya iniciado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero además vamos a seguir las indicaciones, instrucciones, tareas, encargos que nos dé la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Muchas gracias, Martí. Como saben, además, una de las tareas fundamentales o nuestro objetivo es construir un solo sistema de salud pública, aún manteniendo las instituciones que existen, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Pero lo que queremos es que cualquier mexicano o mexicana pueda ir a cualquier hospital de cualquier institución o cualquier centro de salud y sea atendido sin decirle no eres derechohabiente. En principio, pues tenemos que seguir fortaleciendo las actuales instituciones y seguir avanzando en ese proceso. Entonces yo agradezco mucho a Martí y estoy muy contenta de que nos acompañe en este encargo muy importante y cargo muy importante para el gobierno de la República. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Rocío Jardines, de W Radio. Muy buenos días, doctora. Preguntarle en cuanto a la reforma al Poder Judicial, donde los trabajadores se mantienen pues en paro indefinido. Hay voces que se están sumando todavía a estar en contra de esta reforma que se plantea y que se está discutiendo en el Congreso para ser ya votada quizá el próximo lunes ya en la comisión. Entre las voces pues está el Bank of America, que consideró que pues es alto riesgo, sobre todo en la democracia para el sector corporativo. También pues el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley recomendó a sus clientes no invertir incluso, doctora, en acciones de algunas empresas mexicanas, reducir su participación, con el argumento de que esta iniciativa pues va a aumentar los riesgos en México sobre las inversiones, y organizaciones de manufactura, médico, químico, energético, industrial
Tecnológico, Servicios y Minero también de Estados Unidos expresaron al gobierno de Estados Unidos esta preocupación por la reforma, porque dicen incluso estaría violándose algunos puntos del TEMEC, sobre todo también en algunos puntos del Plan C del gobierno federal para eliminar a lo mejor algunos organismos autónomos, etcétera. Entonces, quiero saber su opinión al respecto, si han analizado este asunto dentro de su equipo de trabajo precisamente en torno a la discusión que se viene a estas pláticas en el 2026. La primera pregunta, doctora. No tienen por qué preocuparse. Primero, México es soberano y los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación. Por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial, incluidos inversionistas, sabe los problemas de corrupción que hay ahí. Y si hemos dicho que uno de los mayores problemas que tuvo México históricamente es la corrupción, pues no creo que ningún inversionista extranjero nacional esté a favor de la corrupción. Entonces, al contrario, van a estar todavía más resguardadas sus inversiones. Y va a haber un sistema, un poder judicial que va a atender a ricos y a pobres por igual y que no va a tener un intercambio monetario ilegal para poder sacar una resolución. Entonces, no tienen por qué preocuparse o sacar estos comunicados. No es correcto, pues, lo que están planteando ahí. Quizás están mal informados, porque al revés, México se va a fortalecer y al fortalecerse su poder judicial, pues se fortalece el México con un Estado de Derecho. También está garantizado entonces que se cumple y se mantendrá los compromisos del TEMEC de este tratado. Sí, porque el TEMEC no dice tiene que mantenerse esta institución con este nombre, sino las funciones asociadas a una institución y que se desarrollen de cierta manera. Muy bien, doctora. También preguntarle, pues el INE ya dio a conocer este anteproyecto que va a ser discutido en cuanto a las diputaciones plurinominales, las senadurías. Se prevé que en San Lázaro pues sí se obtenga la mayoría calificada por parte de Morena y aliados, y en el Senado pues faltarían 2 o 3. Su opinión al respecto, y ya si me permite la última, doctora, saber por qué no ha habido este nombramiento del titular de Petróleos Mexicanos, cuándo lo va a haber, y si no ha tenido alguna recomendación a lo mejor del presidente o alguna presión, algún grupo para que se mantenga Octavio Romero, doctora. Gracias. Sí. A ver, primero, para terminar el tema de los jueces, a ver si pones el de Julieta, la diputada. Es que es muy bueno, ayer lo vi en la noche. ¿Sí lo tienes? Los magistrados se suman al paro de labores del Poder Judicial. Y esto es raro por dos cosas. La primera, se sumaron al paro, pero suspendiendo los plazos, términos judiciales y las audiencias. Y esto va a afectar a los juicios de las y los ciudadanos. Y la segunda, y esta sí es rarísima, y es que los jueces y magistrados parecieran no saber que ellos no son trabajadores, son titulares del órgano en el que se deposita el Poder Judicial, cosa muy diferente. Y no lo digo yo, lo dice la propia Corte, los mismos ministros, se los muestro. En esta sentencia del año 2009, la Suprema Corte anunció: jueces y magistrados no son considerados como trabajadores. Y no son trabajadores porque el servicio que prestan no es subordinado. Esto
Claro que lo saben, pues es como si los diputados y senadores nos fuéramos a paro por considerarnos empleados de las oficinas de la Cámara, o que el presidente de la República se ponga en paro porque se le quiera someter a consulta de revocación de mandato. Los juzgadores saben que no son trabajadores. Pareciera entonces que jueces y magistrados están alevosamente difundiéndole a los trabajadores la falsa idea de que se está atentando contra sus derechos laborales. ¿Acaso entonces los quieren utilizar como escudo para proteger sus privilegios? Pero ya que de todas maneras se nos fueron a paro los jueces y magistrados, les pedimos entonces que no cobren su sueldo. ¿Sí saben cuánto cobra un juez al mes, más o menos, de sueldo? Más de 150,000 pesos mensuales. Un juez. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que estaban cayendo en una irregularidad, ¿no?, constitucional porque no tenía... Sí, aunque, como lo dije ayer, se respeta su protesta, sí es muy importante que el pueblo de México sepa, cuando un trabajador asalariado se va a paro, a huelga, no cobra salarios. Ya después, cuando se levanta la huelga, se negocia si hay pago de salarios caídos, etcétera, etcétera. Pero aquí ellos están yendo a paro cobrando su sueldo. Pues por eso es interesante lo que dice Julieta, porque más allá de lo jurídico, pues es un tema de qué están defendiendo con este paro. Y siguen cobrando su sueldo sin trabajar, cuando además hay una resolución de la Corte que dice que no son subordinados, trabajadores subordinados a un patrón, digamos. Ahora lo que queremos pues es que sí tengan un amo, un dueño que se llama el pueblo de México, porque serán electos por el pueblo de México. Bueno, sobre la resolución, bueno, la propuesta que hace el INE para resolver, pues es lo que hemos estado diciendo. Lo único que se pide pues es que se cumpla con la Constitución y con la ley. Y no porque ahora estén en contra de lo que aprobaron en su momento, personas, sean legisladores o no, o personalidades, o empresarios, todos tenemos que cumplir las leyes. Y eso es lo que está haciendo el INE. Aplicar tal cual la fórmula que establece la Ley de Procedimientos Electorales. Ya lo vamos a nombrar, ya lo vamos a nombrar. Ya lo vamos a nombrar. No, nosotros no recibimos presiones. Ya vamos a nombrarlo pronto. ¿Quién sigue? Misael. Buenas tardes, doctora Misael Roldán de Inver Noticias. Ya que está presente el próximo director del ISSSTE, ¿cómo se integrará esta institución al Sistema Nacional de Cuidados? Mi primera pregunta. Como bien dijo Martí, el ISSSTE pues es una institución de seguridad social y además pues nos va a ayudar también con la parte de FOBISSSTE, que tiene que ver desde pensiones, vivienda, etcétera. Entonces, guarderías del ISSSTE tienen que ver con el sistema de cuidados. Y otros esquemas que vamos a trabajar conjuntamente, que ya venimos trabajando, ahora vamos a integrar a Martí a las reuniones, del programa de salud en tu casa para los adultos y las adultas mayores, Bueno, mi que es parte también de un sistema de cuidados. Mi segunda pregunta, doctora. Con la temporada de lluvias, los reportes de inundaciones y afectaciones a la población por el estancamiento de agua se han incrementado durante los últimos días en la Ciudad de México y en varios municipios del estado, como es en el caso de Chalco.
ha considerado junto a su equipo de trabajo en alguna estrategia para resolver este tipo de problemáticas y cómo será el trabajo coordinado entre el próximo gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales para prevenir y dar solución a las emergencias causadas por las inundaciones. Sí, le paso a Martí aquí para que, aprovechando que es jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, hemos estado atendiendo toda la parte emergente. Hay un equipo donde confluyen sistema de aguas, gobierno, protección civil, seguridad ciudadana, bomberos, y ese equipo tiene una respuesta rápida frente a cualquier situación que se presenta, es atendida. Sobre todo hemos tenido dos regiones con mayor atención, una es Tláhuac, que es fronteriza a Chalco, y la otra es la parte alta de Álvaro Obregón, por los escurrimientos que se dan en esta zona, como en Atlamaya y estas zonas. Sin embargo, también hay una obra, incluso una buena parte empezó con la doctora Claudia Sheinbaum, de prevención estratégica. Entonces, hemos estado inaugurando obras que tienen que ver con ello. Por ejemplo, las obras de rebombeo en Canal de Chalco, muy importante. Las obras del nuevo colector en la Agrícola Pantitlán, donde era una zona como es más baja de inundaciones y se está desahogando el agua en esa zona de manera muy normal. Está la obra de Chicalhuacán, que era una obra que había quedado suspendida, se retomó, se hizo, son 12 kilómetros de drenaje, un sistema de bombeo, 400 coladeras con sus pozos y conexiones de los hogares a los cárcamos. Es una obra muy importante. Y hay varias obras en la zona alta, limpieza del río en Jalalpa, Tepito. Están las obras en Paseo de los Olmos y en otras zonas de Álvaro Obregón. Y acabamos de informar este fin de semana pasada que terminamos la construcción de 10 resumideros en San Francisco Tlalnepantla y en Santa Cecilia Tepetlapa, que están en la parte alta de Xochimilco, lo cual nos ayuda a que no haya inundaciones, pero también nos ayuda a recargar nuestros mantos acuíferos. Entonces estamos trabajando en eso. No hemos tenido un problema en algún lugar que dure días, se han resuelto en horas por las instituciones que mencioné, e incluso le estamos ofreciendo apoyo a los compañeros del Estado de México, especialmente Chalco, que es una zona más baja y se ve muy afectada por las inundaciones por esta razón. Gracias. Sí, pues primero obviamente nuestra solidaridad a las familias que están viviendo esta condición y digamos que no nos corresponde ahora porque todavía no llegamos a la presidencia, pero sí hemos estado atentos y siempre ayuda a la ciudad siempre ha sido muy solidaria y ahora pues el sistema de aguas de la Ciudad de México y Martí al mando de la ciudad pues están apoyando con desasolves y etcétera, todo lo que se requiere. Chalco, lamentablemente, toda esta zona del oriente del Estado de México creció en la época de Salinas. Chalco, Chimalhuacán, ya venía de antes, pero este boom de crecimiento creció a principios de los 90. Y son zonas bajas que pues requieren sistemas de desagüe, de salida de agua importantes. Nosotros estamos trabajando ya con Clara Brugada, la próxima jefa de gobierno, con Delfina y con Hidalgo, con Julio Menchaca, en un programa especial de agua y saneamiento para la zona metropolitana del Valle de México. Se hizo una obra muy importante que ustedes saben que empezó en la época de Peña y terminó posteriormente, que es el TEO, el túnel emisor oriente. Entonces hay que ver de qué manera el TEO puede ayudar a Chalco
hay otra parte de Chimalhuacán también que a veces inunda. Entonces, estamos trabajando en ello para un asunto más estructural y no es sencillo cómo sacar el agua de ahí, pero sé que está trabajando el gobierno federal, la gobernadora, y cuando entremos nosotros, pues vamos a seguir apoyando y a atender de una forma más estructural el tema de estas zonas. Israel. Hola, Presidenta, buenas tardes. Si me permite, regresando al tema del Poder Judicial, quisiera preguntarle cómo va a enfrentar usted o cuál va a ser la postura de su gobierno con los trabajadores del Poder Judicial. Todo indica que este paro de labores podría prolongarse hasta los primeros días de su administración. Quisiera preguntarle cómo va a actuar usted con los trabajadores de base, con los trabajadores de a pie, digamos, permítame llamarlos así. ¿Se les va a descontar el día? ¿Se les va a despedir incluso? No depende de nosotros, no desde el gobierno federal. O sea, es otro poder, es el Poder Judicial. El gobierno federal no participa en, o sea, no, el presidente no tiene atribuciones para un asunto en contra de los trabajadores. Además, es nuestra convicción, nunca vamos a actuar en contra de trabajadoras y trabajadores. Es más, la nueva redacción dice en un transitorio con todas sus letras que se van a respetar todos los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, no sé de dónde venga, además no son todos, como bien hace rato me comentó Martí, son principalmente jueces y algunos trabajadores del Poder Judicial, pero no son todos los trabajadores del Poder Judicial que están en paro. Entonces hay que informarles bien de que sus derechos laborales no van a tener ningún problema. Lo que sí va a pasar, porque fue una decisión del pueblo de México, ¿Usted buscaría... es que van a ser electos los jueces, los magistrados y los ministros de la Suprema Corte. Eso es una decisión del pueblo. La soberanía recae en el pueblo, eso está en el 39 constitucional, si mal no me equivoco, aquí está el abogado. El poder dimana del pueblo, y eso viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Entonces, en mi campaña, yo en los mítines decía, quien me acompañó a la campaña lo sabe, preguntaba al final de los mítines, no siempre, pero en muchos de los eventos, ¿qué opinan ustedes? ¿Que los ministros sean electos por el Senado de la República o por el pueblo de México? Y la gente decía, por el pueblo. Y ayer puse la encuesta que hicimos hace 2 meses. Más personas de las que votaron por su servidora, por nuestro movimiento, están de acuerdo en que los ministros sean electos por el pueblo, que los magistrados sean electos por el pueblo y que los jueces sean electos por el pueblo. Entonces, eso va a ocurrir, porque es una decisión del pueblo de México. Entonces, quienes son jueces, quienes son ministros, que hacen bien su trabajo, magistrados, tienen derecho a postularse. Y como lo leyó el otro día en la mañanera la Secretaría de Gobernación, y cualquiera lo puede leer en la versión que está establecida para votarse en lo que aprobó comisiones, o la Comisión de Asuntos Constitucionales, es que va a ser una convocatoria amplia. Van a ser comisiones de cada uno de los poderes quienes revisen las postulaciones. A mí me va a tocar nombramientos al Poder Ejecutivo. No va a ser solamente la presidenta quien diga esto, no. Es una comisión que va a entrevistar, va a revisar, tiene que presentarse por cada uno de los postulantes, por qué quiere ser ministro, por qué quiere ser juez, por qué quiere ser magistrado.
se evalúa por una comisión y después de eso todavía hay una insaculación para que se vea que no hay quien dice la presidenta que va a hacer. Entonces los ministros, los magistrados, los jueces que quieran postularse a una elección lo pueden hacer ahora en el 2025 o si les corresponde en el 2027. Pero eso va a ayudar al país. Por eso yo digo, no hay que tenerle miedo a la democracia, nunca. ¿Alguien de su próximo gobierno ya está entablando puentes de diálogo con estos trabajadores inconformes? Platicaron con ellos en su momento el ministro Saldívar o el exministro Saldívar, los diputados que están en las comisiones hablaron con ellos en los foros. Entonces, podemos seguir hablando con ellos para que se clarifiquen los derechos laborales. Ahora, la elección es la elección. Israel Aldave. No, ya Ya, pasó. perdón, Karina. Karina Aguilar de 24 horas. Buenas tardes, presidenta electa. Entonces, en este mismo sentido, ¿estaría usted pidiendo o sugiriendo a los diputados federales de Morena que atendieran nuevamente a estos trabajadores que se encuentran en paro con el objetivo de salvar esta crisis? O sea, esta crisis laboral que se está viviendo ante el paro. Pero no es una crisis laboral. Es una decisión de trabajadores del Poder Judicial, jueces, de irse a paro por un asunto político. Porque no se están afectando sus derechos laborales. Se respeta porque nosotros respetamos cualquier manifestación pública. También podemos decir nuestra opinión. Entonces se cierra la posibilidad de una No, nueva el reunión. diálogo está, pero no es un asunto no es laboral. Por otro lado, también ya decidió el tema de las mañaneras, que van a ser a las 7 todos los días. ¿Va a nombrar algún vocero para su sexenio? Sí, estoy trabajando en un equipo y ya se los presentaré en su momento. Y por último, de mi parte, hasta este momento, desde el 3 de junio, prácticamente cuando usted ya obtuvo el triunfo en las urnas, ¿cuántas solicitudes de información aproximadamente le han solicitado, no solicitudes de información, sino peticiones y solicitudes ciudadanas que han llegado hasta esta casa de transición ha recibido? Bueno, si contamos las que han venido aquí personalmente, son 920, pero nosotros tenemos desde la campaña un área de atención ciudadana que coordina Rosalía, que anda por aquí, y un equipito en donde también está Luisa Abreu, porque cuando vamos a giras pues hay muchísimas solicitudes, gestiones, opiniones que nos van entregando. Ahí no tengo el número, pero son miles desde que inició nuestra precampaña y desde antes, desde que estuvimos en la encuesta. Y lo que hacemos es, contestamos a veces, hablamos por teléfono y en la medida de lo posible pues hacemos las gestiones con las áreas y si no dejamos esas solicitudes para posteriormente cuando entremos a la presidencia. Karina ya estuvo, Dalila. Hola, doctora, jefe de gobierno, buenas tardes. Dos preguntas, una administrativa y otra en el tema de salud. En el ámbito administrativo, hace unos días nos informaba que para la transición no haría uso de recurso público, incluso en el presupuesto en esta ocasión no está contemplado. Sin embargo, quisiera yo preguntarle y saber cómo es que financia pues su equipo, quienes lo acompañan en las giras, las presentaciones, las transmisiones, la renta de los salones en el hotel para sus encerronas. ¿Cómo se está financiando? ¿Es Morena? Hasta hasta presidenta electa ha sido Morena, incluso avión y eso cuando... Ahora pues voy con el presidente en algunos casos, pues entonces ya, ese sí es uso de recurso público, ¿no? Pero les podemos dar la lista con transparencia y todo.
Pero en el caso de su equipo que ahora va a estar con usted, ¿dejarán de cobrar o lo estará solventando usted de manera propia? No, muchos trabajan de manera voluntaria, esperando poder incorporarse al equipo, pero muchos, incluida mi persona, pues no tenemos una remuneración mensual. Sí tenemos apoyos, pues evidentemente, pero yo pues lo que gasto en mi casa, pues ahora lo lleva mi esposo, el gasto de la casa. En el tema de salud, doctora, que quizá lo podamos platicar en alguna ocasión si es que viene el doctor Kersenovich. Durante la presente administración el tema de los medicamentos fue complejo. Una por la compra y a veces cuando se tenía ya fue muy complicada la distribución. Eso es un asunto que el propio presidente López Obrador ha aceptado, que ahí estuvo complicado. Ya le tocará a usted, nos ha dicho que lo hará Birmex. Sin embargo, yo quisiera preguntarle si en nuestro país está en condiciones de que no sé si Birmex o alguna otra instancia pueda hacer sus propios medicamentos, algunas vacunas. Yo sé que no todo, los volúmenes que se requieren para nuestro país son inmensos, pero que el Estado pudiera fabricar sus propios medicamentos, particularmente aquellos con patentes libres que se pueden hacer sin mayor problema. ¿El país está preparado para ello? ¿Es algo que ha platicado usted con su equipo de salud? Sí, sí lo hemos platicado en varios sentidos. Birmex era quien fabricaba las vacunas hace tiempo, igual que muchísimas privatizaciones que se hicieron en el periodo. No es que se haya privatizado Birmex como tal, pero dejaron de fabricarse vacunas y todo se compra. Bueno, ahora la vacuna Patria pues es parte de la recuperación, aunque también es con una empresa, está asociada a una empresa privada también. Entonces ha habido dos cosas. Uno, hay medicamentos que no se fabrican en México, inclusive ni a nivel privado, que se compran, y también se perdió pues la soberanía en la producción de medicamentos y de vacunas. Y es una de las áreas que queremos también recuperar. Como lo hemos dicho, en estos 6 años, pues al presidente le tocó la pandemia y a nosotros también en su momento en la ciudad. Entonces, muchas áreas que tenían que ver con avances que se querían hacer, pues se dedicaron todos esos recursos a la atención de la pandemia. Y realmente el sistema de salud pues empieza a construirse a partir de 2022, realmente. Entonces, sí es parte de lo que estamos trabajando, tanto en este modelo de polos de bienestar que estamos desarrollando para inversión extranjera, inversión privada, incluso inversión pública. Una de las áreas que es importante desarrollar es la fabricación en México de medicamentos y equipo médico a nivel privado. Y aparte, lo que pueda hacer ya Birmex como productora de vacunas y medicamentos. Sí podría ser Birmex, o sea, no... Sí, solo quisiera que ya lo platicáramos con el doctor Kersenovich cuando viniera, para que se platicara en qué sí, en qué es más complicado, pero una de las áreas de investigación científica que vamos a desarrollar es justamente la investigación biomédica. Gracias. Sí, de hecho ya se está trabajando conjuntamente porque se están haciendo los pedidos actualmente. Entonces lo está haciendo Birmex, pero estamos ya pues en el proceso. Sí, sí. Pero eso es algo que ya tenía programado Birmex. Son muchísimas cédulas, claves de equipamiento, de medicamentos y de material de curación. Son cientos de claves. Sí. Ayer la Convención Nacional Demócrata le dio, aceptó la nominación de Kamala Harris como candidata presidencial. ¿Sabe si usted tiene algún mensaje para ella, tomando en cuenta que si gana las elecciones, pues ya serían 2 mujeres gobernando América del Norte? Sí,
Como lo he dicho, pues obviamente como mujer, pues siempre nos da gusto que se postule a mujeres, pero en este caso tenemos que ser muy responsables, y así lo dice nuestra Constitución. Nosotros vamos a apoyar a quien apoye el pueblo de Estados Unidos. Tenemos que ser muy respetuosos de la decisión del pueblo de Estados Unidos, y a quien apoye el pueblo, pues ya nos tocará coordinarnos a partir de enero. La elección es el 5 de noviembre, pero en enero tomará posesión el nuevo presidente o presidenta. Y si me permite regresar al tema de Chalco, ayer vimos imágenes de cómo un habitante de esta zona de la metrópoli pues encaró a la gobernadora del Estado de México. Palabras más, palabras menos, dijo que el PRI, que era más rata, los atendió mejor y los atendió a tiempo. ¿Usted considera que se tardó un poco la llegada incluso de la gobernadora Delfina Gómez a la zona para atender? Porque digo, a diferencia de, como dice el jefe de gobierno, en la Ciudad de México se actúa rapidísimo, allá llevan 20 días y apenas ayer, antier, llegó la gobernadora. Siempre vamos a apoyar a Delfina. Es una mujer honesta, de convicciones, y está ahí. Bien podría no haber ido y decir es un problema de los habitantes de Chalco. Está ahí, está revisando, atendiendo, y eso no quiere decir que las autoridades del Estado de México no hayan estado ahí. No es fácil solucionar el tema, pero hay que dar todos los apoyos que requiera la población, todos. Pues no conozco en particular por qué no fue en los primeros días, pero está ahí, es lo importante. Es una gobernante que está ahí, ha estado atendiendo. No es fácil la solución del problema de Chalco, y no me parece que deba usarse esta opinión de un ciudadano, que es respetable, para caracterizar la actuación del gobierno del Estado de México. Entonces, está atendiendo ahí y se va a seguir atendiendo. Bueno, pues eso viene de... No, apenas va a cumplir un año, creo, ¿no? Va a que ver exactamente qué es lo que ha trabajado este año la gobernadora, porque es muy fácil criticar sin información. Y yo sé que va a ser un buen trabajo, Delfina, y la vamos a apoyar cuando lleguemos. Por eso, pero a ver, es como si aquí tú dices, bueno, a ver, se invierte en la Ciudad de México, no sé este año cuánto han invertido en repavimentación, pero encuentras un bache en un lugar y dices, el jefe de gobierno no ha invertido. No, sí ha invertido, y se ha hecho mucho, nada más que pues en cierta zona o le toca a una alcaldía, entonces hay que ver exactamente de qué video se habla, qué le toca a los municipios, qué le toca al gobierno del Estado de México. Ahora viene el cambio también de presidentes municipales. Entonces hay muchas cosas en el Estado de México que son tareas municipales, pero va a ser un buen trabajo Delfina y la vamos a apoyar. Ay, pues mucha emoción, imagínense, yo voté por ella este pasado 2 de junio. Ifigenia, pues es una mujer muy consecuente. Su actuación como directora de la Facultad de Economía en el 68, en el momento en que es parte de la corriente democrática en el 87, y desde el 88 ha sido muy consistente Entonces, es una de las mujeres que ha abierto brecha a muchísimas mujeres en México. Entonces, me da mucho orgullo que hayan elegido las diputadas y diputados para que sea la presidenta de la Cámara.
Bueno, gracias a todos y a todas. Solicitamos Gracias. amablemente permanezcan en sus lugares para una fotografía oficial. Ya diario estamos presentando. Pues que nos quedan ya... ¿Cuántos días nos queda para el 1 de octubre? Como 40 días. Pues espero que me invite el presidente, ¿verdad? No viene aquí. Ah, sí, aquí está, perdóname. Inauguración de la carretera Ciudad Valles Tamazunchale, vamos ahí a la Huasteca Potosina. Sábado, agua saludable para la laguna, Durango. De ahí nos vamos a Chihuahua, inauguración Camino Guaymas, Chihuahua. Vamos a Guaymas, Sonora, perdón. No vamos a Chihuahua, vamos a Guaymas, Sonora. Domingo 25, Presa Picachos, El Rosario, Sinaloa. Gracias a todos y a todas. Gracias. Permanecemos en el lugar para una fotografía, por favor.